Qué bueno verlos a todos buen mozos, sanos. En este Día de los Padres felicito a cada padre presente. Ser padre es una labor. No lo digo por haberlo hecho yo, sino por la experiencia ajena. Pero yo sé que es una labor, es una tarea que yo veo que no tiene fin. Dicen que es hasta los 18, pero mire, realmente no es. Realmente ahí, sí, como dice la amada, pueden ponerse más peligrosos los problemas. Y le doy gracias al Señor por dejarme compartir otro domingo más la palabra aquí. Y vamos a entrar inmediatamente en materia. Abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 3, versos del 1 al 9. Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 9. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Tiene por título la prédica: Hijos de Dios, redimidos para el Padre. Y leemos en el nombre de Jesús. Dice: mirad qué amor tan sublime nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él se manifestó para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no continúa pecando. Todo aquel que continúa pecando no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. Pueden sentarse. Y la palabra empieza con un gesto de admiración cuando Juan dice en una manera de júbilo, dice: mira qué tan sublime amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y ella empieza en los versículos siguientes una serie de comparaciones. Dice que como Él es justo, nosotros somos justos; como Él es santo, también nosotros, que en Él no hay pecado. Y aunque nosotros en nuestra imperfección pecamos, no está diciendo de que no podríamos pecar, sino de que no practicamos el pecado. Básicamente la palabra lo que le está diciendo, nos está diciendo a través de Juan, es que el Hijo tiene que parecerse al Padre, y que muchas veces el Hijo también es un reflejo del Padre. Entonces, enfocándonos en nosotros ahora, para entender lo que somos, ¿qué decía ahí? Debemos empezar por saber que somos hechos a la imagen y a la semejanza del Señor. El hombre primero es diferente a cualquier otra creación animal o a cualquier clase de ser creado, aún a los ángeles. El hombre es diferente. Y segundo, hemos sido creados hemos sido creados de una manera consistente con la naturaleza del Señor. Eso no lo vemos cuando el Señor dice en Génesis que hizo los animales, dice que lo hizo según su especie.
a las plantas según su género, pero al hombre a su imagen y semejanza. Eso nos habla Génesis 1, del 26 al 27. Solamente se los menciono. Es decir, que hay una diferencia, mis hermanos, entre la vida humana y la vida animal. No estamos diciendo que por eso hay que maltratar a los animales, porque la misma palabra incluso habla en contra de eso. Pero claramente hay una brecha insalvable entre la vida humana y la vida animal. Obviamente el hombre está ocupando un lugar preeminente, un lugar de mucha importancia, de la mayor importancia dentro de la creación. Le está ocupando el hombre. Y vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir con esto. Al hombre le fue dada capacidad moral, le fue dada capacidad intelectual y espiritual, siendo un ente físico, pero también le fue dotada de esa capacidad espiritual para comunicarse con Dios. Aún los ángeles no pueden tener el mismo tipo de relación de amor y de convivencia que Dios tiene con el hombre. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor revela que creó al ser humano para vivir con Él en una relación personal, íntima y familiar, que no se describe de la misma manera para el resto de la creación. Entonces ya vamos entendiendo cuál es nuestro lugar. No es simplemente para que nos gloriemos y nosotros digamos, qué importante yo soy, sino que el Señor también dice en su palabra que creó al hombre para que señoree la creación, o sea, que le dio responsabilidad. Estamos viendo cómo Dios está plasmando su imagen en el hombre. Literalmente hay una semejanza impresionante entre el carácter de Dios y cómo el Señor hace reflejar ese carácter aún en las obras para con el hombre. Y después de creado, lo coloca en el huerto, le habla, le da responsabilidades, dijimos, le pone límites y hasta trae los animales a él para que los nombre. Le está encomendando una tarea importante. Vemos entonces que lo que el Señor quiere hacer con el hombre es una relación continua. Dígase que no fue que usted y yo llegamos aquí porque salimos de un mono y que no tenemos ningún tipo de propósito, porque todo se creó por casualidad y no hay propósito más que vivir, disfrutar en la carne y morir. Eso es algo, aparte de que es tonto, es algo muy deprimente. Mis hermanos, si Dios no está en la ecuación, la vida no tiene sentido. Pablo dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero no, usted y yo estamos aquí con un propósito. Y usted y yo somos la culminación en el punto más alto de la creación, obviamente, por debajo de Dios. Pero vemos que el Padre quiere decirnos algo, quiere dejarnos algo claro. O sea, usted y yo no vinimos aquí para hacernos ricos, y darnos todos los gustos del mundo. Hay algo superior, hay algo que trasciende. Siempre el hombre anda buscando algo más, porque el fin del hombre es trascender, es la eternidad. Dice la palabra que colocó eternidad en el corazón del hombre. Es por eso que nadie quiere morirse. Es por eso que el hombre le teme a la muerte, el que no conoce al Señor. Y vive buscando los placeres, vive buscando de qué llenarse, porque nada le es suficiente. Y esa búsqueda le da testimonio al hombre de que está incompleto, de que el fin del hombre no es simplemente lo material, no es simplemente el tener, no es simplemente complacer su deseo, porque si ese fuera el fin, viviéramos plenamente cuando consiguiéramos eso que decimos que deseamos y que no va a ser completo. Pero vemos tristemente que no. Luego de pecar, Dios sale al encuentro del hombre.
En Génesis 3:9 el Señor le pregunta al hombre: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Como un padre que busca a su hijo cuando sabe que el hijo hizo algo malo. ¿Y cuál es la reacción? Esconderse. Y vamos a seguir viendo cómo se desarrolla esta historia de amor realmente. La Biblia nos muestra la historia de un padre que busca sinceramente a sus hijos para vivir eternamente con ellos. Y después de la caída, el Señor no se aleja, no destruye al hombre, sino que lo viste y lo busca. ¿Dónde estás? No es que el Señor lo pregunte por ignorancia. Dios sabe dónde el hombre estaba, sino que es una invitación a salir de su escondite y a recapacitar, a autoescudriñarse, decir: ¿qué tú hiciste? Básicamente el Señor lo que le está diciendo: piensa, ¿qué hiciste? ¿Por qué te escondes? Dios hace el primer movimiento, y esto ya nos muestra el corazón del Padre, porque Dios bien pudo destruirlos, quitarlo de su presencia, alejarlo, no responderle, así como hizo con los ángeles que se rebelaron contra él. No tuvieron oportunidad. Es decir, que el Señor, fíjese cómo el Señor, cómo se nos va revelando ese carácter amoroso del Padre a lo largo de toda la palabra. El Señor busca a Noé en medio de una generación corrupta. Busca a Abraham entre los idólatras de Ur. Busca a Jacob siendo un engañador. Busca a Moisés cuando él estaba en el desierto, luego de que huyó por haber matado a otro hombre. Y busca a Israel una y otra vez cuando éste se aparta y permanece en esa disposición de rebelarse contra Dios. Pero vemos que el Señor siempre envía a su profeta, siempre enviaba a sus jueces. Y vamos a leer Oseas en el capítulo 11, unos cuantos versículos. Oseas capítulo 11, versículo 1. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Versículo 7. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Y vemos aquí el dolor de un padre que busca a su hijo, pero este insiste en la desobediencia. Vemos toda su compasión. Dice: se inflama, aún viendo él su rebelión, dice: se inflama mi corazón de compasión contigo. Y yo digo: wow, Señor, ¿cuántas veces nosotros hemos sido también ese pueblo, Señor? Hemos permanecido en la rebeldía, en la desobediencia, en lo que sabemos que no nos conviene. Y aún el Señor decide, por encima de nuestro pecado y de nuestra rebelión, mostrar ese amor para con nosotros. Y cuando no nos dedicamos a escudriñar la palabra completamente, a ver cómo el Señor ha tratado a su pueblo, de que sí, lo ha juzgado, pero más grande ha sido su misericordia.
Y escucho mucha gente diciendo, oh, que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios airado. Mi hermano, el pecado tiene consecuencias. Dios es justo, y si Él es justo, tiene que castigar el pecado. Si Dios no castiga el pecado, no es Dios y no es justo. Pero aún en su justicia, el Señor siempre muestra su misericordia. Él es un padre que corrige, pero no se olvida de sus hijos. Y aún en la rebelión, Él dice, ¿cómo voy yo a hacerle esto a estos muchachos? Y yo tengo compasión de ellos, no voy a ejecutar mi juicio. Pero si la rebeldía sigue, Él tiene, por amor a nosotros, que ejecutar el juicio. Ya sea por disciplina o por misericordia, ambas facetas muestran el amor del Padre y su misericordia y su disposición a reconciliarse con nosotros. Ese es el deseo del Señor. Y cuando yo voy leyendo la Biblia, pero aún no he leído el libro de Oseas, y cuando leí ese capítulo, yo wow, me conmovía, yo wow, cuánta misericordia ha tenido el Señor con nosotros. En Deuteronomio 7, del 6 al 8, el Señor dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor los amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, los ha sacado el Señor con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y nos dice que porque el Señor nos amó primero, y siempre es así. Siempre el Señor ha dado ese picazo inicial, decir, wow, ellos fallaron, pero realmente yo los amo. Y ese amor se materializa. Acordémonos que no es solamente decirlo, es hacerlo, porque cuando lo hacemos, entonces, ¿verdad? Eso lo hemos dicho. Cuando lo hacemos, damos testimonio de que lo que decimos es verdad. Y el Señor siempre ha estado ahí para usted y para mí como un Padre dispuesto, disponible. Es por eso que le envió también a los profetas, volveos a mí, una y otra vez, volveos a mí. El Señor le decía al pueblo, hermano, usted ve que no hay excusa. Cuando el Señor ejecuta su juicio, no va a haber excusa. No va a haber excusa. La clemencia y la misericordia del Señor se muestra de principio a fin en la palabra, desde la eternidad y por la eternidad. Ahora, su tiempo y el mío aquí no es eterno, es finito sobre esta tierra. El tiempo se cumple, el final se cumple. Algún día usted y yo no estaremos sobre esta tierra en cuanto a la existencia material, física. Vamos a pasar a otro plano. Y cada vez que yo veo algún documental histórico, no sé lo que ven documentales, es decir, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de otros tiempos, que si los faraones, y vemos toda la gloria y todo el poder, y hoy no son más que recuerdo, historia que un día nos acordamos porque la vemos por televisión. Mis hermanos, el hombre, dice la palabra, es como la flor del campo, en la mañana nace y florece, y en la tarde, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Mis hermanos, el deseo del Señor no es que usted y yo nos perdamos. Las puertas están abiertas, el Padre está llamando. Dios es un Padre dispuesto, es un Padre que nos busca, es un Padre que ha dado todo de sí para que nosotros primero lo reconozcamos y vayamos a Él como hijos. Reconozcamos que somos hechura suya y que Él nos ha abierto el camino hacia Él en Cristo. Nos ha dado redención. Es el llamado de un padre a sus hijos rebeldes. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para castigarlos? No, para redimirlos. Cuando el hijo pródigo salió de su casa por la culpa que sentía, le dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo, déjame ser como uno de tus siervos. El padre ni siquiera lo cuestionó, lo abrazó, lo besó y le puso el anillo. Así es el llamado del Padre. Y es decir, mi hermano, no deje que la culpa te aparte del Señor. Literalmente no hay pecado que Dios no perdone.
no hay fallo que el Señor no redima. El Señor puede darte un nuevo comienzo. No importa cómo se llama, no importa literalmente, no importa. Aunque hayas matado a otra persona, hay esperanza y hay perdón para ti y para mí en Cristo Jesús. Y esta verdad alcanza su máxima expresión en Jesucristo. Jesús no vino solamente a enseñarnos doctrina, vino a revelar al Padre. A eso vino Jesucristo, a revelar al Padre. Cuando vamos a Juan capítulo 14, versículo 9, dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me vio a mí, vio al Padre. Y es por eso que en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 12, que dice el Señor: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos esa potestad en Cristo, literalmente, de ser hijos. Cristo es el Hijo eterno que hace posible que los pecadores lleguen a ser hijos de Dios. Esa es la verdad. Hay una diferencia entre Jesús y nosotros, y es que Jesús es hijo por naturaleza. Nosotros somos hijos por adopción, y lo vemos en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Jesús le ha dado a conocer, y ha dado a conocer este misterio, esta verdad. Entonces vemos que el Padre crea al hombre, el hombre cae, el Padre promete un redentor, el Hijo viene al mundo, el Hijo revela al Padre, y el Hijo abre el camino para que volvamos a ser hijos. Wow. Dice Gálatas 4, versículo 4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Somos herederos del reino venidero, de su reino eterno. En Cristo fuimos redimidos y tenemos vida eterna. Ya no tenemos que andar en temor. Y esto es lo que hay. ¿Para qué? Para los que creen en su nombre. Y muchas veces queremos estar en el mundo dando vueltas porque después, porque eso es aburrido. Porque claro, no entendemos, no conocemos al Padre. Creemos que lo material nos va a llenar cuando realmente nos está distrayendo, para que no recibamos la recompensa eterna. Una eternidad con el Padre en su reino, donde no hay muerte, donde ya no hay sufrimiento, donde ya no hay dolor. Y mis hermanos, aún de lo que nosotros queremos y anhelamos en este mundo, literalmente el Señor tiene cuidado de eso, y perdemos la bendición por un platico de lentejas. La Biblia nos muestra que Dios es el modelo del buen padre. Por lo tanto, las virtudes de todo buen padre reflejan el carácter de Dios. No aprendemos quién es Dios observando primero a los padres. Vemos cómo debe de ser un padre observando a Dios. Ama y perdona, pero también disciplina. Protege y provee, pero también corrige. Enseña, es paciente, busca al perdido y recibe al arrepentido. O sea, es humilde. No es que recibimos un llamado a la perfección como hombres, porque todo hombre tiene la potencialidad de ser padre. No es que el Señor nos está poniendo la vara infinitamente alta, sino es un llamado a reflejar, aunque sea imperfectamente, el carácter de nuestro Padre Celestial. Todo lo que el buen padre debe ser, Dios lo ha sido desde la eternidad. Y hoy nos llama a que recordemos como hombres que a quien debemos reflejar es a Él, es a su carácter.
En nuestra familia, el Señor nos ha constituido por cabeza. ¿Para qué? No es para que todos los días te lleven la comida al mueble porque tú eres la cabeza y tú no puedes hacer nada, sino para que asumas el liderazgo que Cristo asumió con la iglesia. Dice que dio su vida por ella. Es decir, que nuestra responsabilidad como hombre y como padre es reflejar el carácter de Dios, el liderazgo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que te mueras o hasta que te cueste la vida. Literalmente, si tu familia está en peligro, el deber que el Señor nos ha asignado es: si tú tienes que perder tu vida por cuidar a tu esposa y a tus hijos, tienes que perderla. Ay, me muero, te va conmigo. Muchas veces amamos demasiado este mundo. Que voy a perder mi vida. Bueno, exactamente eso fue lo que Cristo vino a hacer. Dice que no le importó ser igual a Dios para venir aquí, humillarse y entregarse por nosotros, mis hermanos. Ese es el liderazgo que tenemos. No es fácil, porque hay que morir a uno mismo. Y precisamente esa es la idea que el Señor está plasmando en nosotros, en hombres y en mujeres, pero especialmente en el hombre. Vas a tener que morir a tus sueños. Vas a tener que morir a tu voluntad para agarrar la voluntad del Señor, y vas a ver que es más gloriosa y más satisfactoria que lo que tú deseabas. Porque el deseo del Señor es darte aún más de lo que tú crees que podrías recibir. Y si no lo recibe en este mundo, lo recibe en el que viene. En Hebreos 11, ¿qué dice la palabra? Dice que muchos no llegaron a ver la promesa de Cristo, pero la vieron de lejos. O quizás no llegaron a ver la promesa del pueblo en la tierra prometida, y el Señor permitió que la vieran a lo lejos, dice la palabra, viendo que lo que el Señor tenía para ellos era mucho mejor todavía. Y terminamos en Efesios capítulo 3. Vamos a buscarlos. Efesios capítulo 3, versículo 14. Amén. Efesios 3, verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es su anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, mis hermanos, a todos y especialmente a los hombres, el Señor nos ha hecho un llamado sumamente importante, y es ser el estandarte del carácter de Dios en la tierra, la cabeza que lidera la familia con firmeza y con sacrificio, el que recibe al que ha fallado, independientemente de que esté ofendido. Somos portadores de la imagen de Dios delante de un mundo que no le conoce, y tiene el conflicto con nosotros por eso mismo, porque no le conoce. Nuestra tarea, ¿qué es? Reflejar el carácter de Cristo y llevar su santo evangelio. ¿Para qué la fe? Dice que es por el oír la palabra, nazca en todo aquel que le reciba de corazón. Es decir, que tenemos un llamado no solamente a administrarnos bien, sino a administrar el evangelio de la paz, de la misericordia, de la salvación. Así que a todos los hombres y a todos en general, la exhortación es: tenemos un Padre en los cielos que nos ha creado a su imagen y semejanza. Estamos llamados a reflejar su luz, su carácter, donde quiera que estemos. Y
Oro para que el Señor fortalezca a cada padre en medio de una generación que quiere atacar la masculinidad, que quiere distorsionar la masculinidad, el liderazgo que el Señor ha puesto en el hombre. Yo te llamo a que te levantes. Tienes que tomar el liderazgo sacerdotal de tu casa. Qué bueno que tu mujer lo hace, espero que lo siga haciendo, pero el Señor te llamó primero a ti. Tienes que leer la palabra, no puedes ser vago espiritualmente, porque tienes que fortalecerte en el Señor, y solamente te puedes fortalecer en el Señor orando, buscándolo en el Espíritu. Entonces estarás capacitado para toda buena obra y para dirigir tu familia o tu noviazgo y tu casa con sabiduría. Pongámonos de pie y vamos a orar para despedir la prédica, pero no el culto. Señor, te damos gracias en este día, Padre. Señor, gracias porque tú nos has hecho a tu imagen, a tu semejanza. Señor, tú nos has amado con amor eterno. Hemos visto, Señor, y estamos viviendo en tu misericordia, Señor. Te damos gracias porque a pesar de nuestros errores, Señor, tú no nos has abandonado. Tú estás con las manos abiertas, Señor, presto para recibirnos. Y yo oro, Padre, para que todo corazón que esté indeciso, Señor, tú quites todo lo que lo tenga en duda. Tú quites toda dureza, Señor, toda falta de entendimiento. Oro, Padre, para que en esta congregación, Señor, hayan personas que puedan cada día reflejar el carácter tuyo, Señor, la luz de Cristo, Padre. Y oro de una manera especial, Señor, presentándote a cada padre aquí presente y futuro, Señor, para que tú lo fortalezcas, Señor, para que sean estandarte tuyo, Señor, en su familia, Señor, en su comunidad, en su trabajo, para que cuando reciban ataques, Señor, ellos sepan que primero, Señor, te persiguieron y te atacaron a ti, mi Dios, y que no es más que una prueba para moldear su carácter, Padre. Señor, fortalece, Señor, estos hombres en su hombría, en su carácter, Señor, y en su dedicación a ti, Padre, para que ellos se fortalezcan en el conocimiento tuyo, en la oración, Padre, para que sean capacitados para toda buena obra y tú los envíes, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, y gracias, Padre, por esta congregación y por la obra de amor que tú haces en ellos y a través de ellos, Señor, en esta comunidad. Yo oro, Padre, para que tú expandas, Señor, su influencia, Padre, y para que ellos sean llenos de tu amor, para que así puedan darlo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.